Mucha gente se piensa que hacer diseño digital es abrir Figma y empezar a redondear botones, que yo hacía un poco también, ¿eh? Pero una vez te adentras un poquito más en lo que es este mundo, te das cuenta de que, uno, ojalá fuera tan fácil, y dos, hay muchas fases detrás de un buen diseño que, aunque no se vean, sí que se sienten. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Si no me conocéis, mi nombre es Estrella y soy diseñadora gráfica y digital. En este vídeo os voy a enseñar el paso a paso que hicimos del primer proyecto del máster de diseño digital que estoy cursando ahora mismo. Para hacerlo incluimos fases de investigación, de ideación y de diseño visual, así como de testeo todo el rato. Y por eso creo que es un proyecto súper completo y que funciona súper bien para explicar todas las fases de un proyecto UX UI y que entendáis bien cómo funciona. Pero veo que va a ser un vídeo donde le voy a dar bastante al pico, así que os dejo por aquí los capítulos y sin más dilación vamos a ello. Antes de nada, y como pequeño gran disclaimer, quiero deciros que yo este trabajo no lo hice sola. Es más, dudo mucho haber podido hacer un proyecto tan completo en tan poco tiempo yo sola. Lo hice con Aina, con Ayla y con Luca, que son 3 compañeros del máster y que son buenísimos diseñadores, así que yo solo puedo dejaros por aquí abajo y por todos lados sus contactos y sus redes sociales por si le queréis echar un vistazo también a lo que hacen ellos. Empecemos la casa por donde hay que empezarla, no por el tejado, sino por los cimientos. Antes de empezar a diseñar tenemos que definir bien cuál es el problema para el cual estamos diseñando. Y parece algo sencillo, pero en realidad no es tan sencillo. Mirad, en nuestro caso desde el máster nos propusieron 3 retos de diseño, que eran organizar la vida compartida, las ciudades accesibles y el bienestar y la salud. A partir de ahí, de este primer gran tema, pues cada grupo empezamos a indagar por nuestra cuenta y también por nuestras propias inquietudes, temas y problemáticas que habíamos visto nosotros en nuestro día a día. Nosotros en esta fase cogimos la última, es decir, la de salud y bienestar, pero es cierto que de alguna manera, y yo creo que también sugestionados por estos 3 grandes temas, acabamos como fusionando la primera y la última y hicimos una especie de amalgama de la organización, la familia y también la salud y el bienestar, como todo junto. A partir de aquí hicimos este gran cliché que aparece en internet si tú buscas diseñador UX UI, que es usar muchos posits. Y con ello abordamos un poco qué problemáticas queríamos abordar al respecto. De todo esto y de pensar muchas ideas, pues al final nos quedamos con esta que era cómo podemos hacer que las personas que están muy ocupadas porque están cuidando a niños y ancianos gestionen mejor su tiempo libre y su tiempo de descanso, que son cosas que a lo mejor de normal se les insta, ¿no?, a que sean más productivos, pueden hacer más cosas en el día a día, pero nosotros queríamos enfocarnos a que encontraran tiempo para sí mismos. Además, haciendo así una búsqueda rápida, no encontrábamos nada que hiciera exactamente esto, así que dijimos, oye, pues ¿por qué no? Vamos a investigar sobre el tema. Pero lo que yo quiero que veáis de este primer capítulo, de esta primera fase, es que no hay que abordar estos problemas como, ay, me apetece diseñar esta funcionalidad. No, lo que hay que hacer siempre es ir a la raíz del problema. No me habéis visto hablar de funcionalidades porque eso no lo vamos a hacer hasta dentro de un rato, sino que ahora mismo estamos simplemente identificando un problema que nos parece interesante. Bueno, y esto porque era un case study propio, pero quizás no es que te parezca interesante, es que te llega un briefing y ya está. Lo que haga nuestro producto, nuestra aplicación, nuestra web, nuestro lo que sea, porque no lo hemos definido todavía, va después. Vamos de grande a pequeño. Con ese problema bien definido, pasamos ahora sí a la fase de desarrollo. La fase de desarrollo en sí misma tiene 4 subapartados porque consideramos que el proceso fue muy largo, que son investigación, ideación, diseño visual y testeo. Aunque el testeo estaba un poco por todos los lados, pero lo dejamos ahí al final. La fase de research fue casi de las más largas y me parece guay porque, quieras que no, creo que va casi en línea, ¿no?, de esto que os estaba contando, de que la parte más importante es definir bien el problema. Pues toda esa fase de research nos ayuda a acotar más este problema que teníamos tan grande, pues a darle matices y a enfocarnos bien a qué estamos resolviendo aquí realmente. La empezamos con un poquito de desk research, que viene siendo pues buscar artículos, buscar noticias, buscar información que pueda encontrar prácticamente cualquier persona con acceso a internet sobre un tema. Ayudan mucho también los análisis de tendencias y en esta fase empleamos la inteligencia artificial también para que nos ayudara a recopilar pues artículos, noticias, siempre obviamente luego contrastando esas fuentes. Para esto utilizamos Perplexity, que por allá por septiembre de 2025, que es cuando lo hicimos, era muy buena en eso. Creo que ahora Claude también lo hace bastante bien, pero bueno, dándose aparte. Tuvimos un poco esa inmersión, ¿no?, en el mundo que estábamos investigando de la gestión familiar, la generación sándwich, el tema de cuidar a gente mayor, el tema de cuidar a gente pequeña, ¿no? Como que, ¿qué está pasando, ¿no?, con este grupo de población? Justo antes de ponernos a investigar realmente a nuestros usuarios, hicimos 3 ejercicios que eran el proto-persona, el proto-user journey y el proto-problem statement. Parece que os esté hablando un poco de etapas prehistóricas por poner el prefijo proto a todo, pero no. El prefijo proto aquí es porque son elementos que no están validados todavía, entonces son como
como previos a. Así que todos estos artefactos teníamos que luego contrastarlo con información real, refinarlos y hacer los finales, que son los que de normal se entregan a equipos de producto o de desarrollo. Tengo que decir que estas fases de research son de las más interesantes porque son algo que, aunque durante el grado sí que lo hemos hecho un poco, sobre todo en la última asignatura de proyectos de diseño y en el TFG, como os enseñé en los vídeos que subí al respecto, no son algo en lo que se ahonde mucho, y en este primer proyecto tuvimos mucho tiempo y muchos materiales y muchas entregas para cubrir este aspecto y hacer un producto que realmente estuviera conectando con personas reales. Creo fielmente que nace un patito cada vez que un diseño se hace con intención, con una estrategia, con una investigación detrás, que hace que nuestras decisiones estén fundamentadas. Sí, tienen parte de nuestra experiencia y lo que nosotros sabemos y lo que nuestro ojo lleva tanto tiempo entrenado para ver, pero también están muy conectados con las personas para las cuales estamos diseñando. Además, no sé vosotros, pero a mí siempre que me viene alguien y me dicen, oye, ¿esto por qué lo has hecho? Yo tener un argumento totalmente verídico para rebatirle mis decisiones me da una paz y una tranquilidad increíble. De técnicas de investigación de usuarios podríamos estar hablando aquí un montón, pero os voy a enseñar la que nos instigaron a hacer a nosotros en el máster, que viene siendo las entrevistas a usuarios. Que, aunque fue un apartado chulísimo, como os estoy comentando, tengo que decir que a mí cuando me lo dijeron se me cayó un poco el jarrón de agua fría encima, pero porque yo estoy trabajando a tiempo completo durante la semana y teníamos que hacer del sábado que nos lo mandaron al viernes de la semana de después, entre semana un poco haciendo malabares, encontrando las personas, haciendo el guión, yendo en persona, grabando el audio, luego transcribiendo, luego era un montón de faena para solo una semana. No fue divertido. Yo tengo que decir que esta parte, el estrés de esa semana no fue divertido. Lo que es la entrevista en sí, yo me lo pasé muy bien hablando con las dos chicas que accedieron a entrevistarse conmigo, que por cierto, súper agradecida, porque conseguir usuarios es una cosa muy compleja. Es más, la gente paga por que le consigan los usuarios, porque es muy difícil encontrar una persona que cumpla con todos los requerimientos que tú quieras y que además esté disponible a la hora que tú. Muy difícil. Pero bueno, al final de esos 6 días de sprint absoluto, cada miembro de mi equipo habíamos entrevistado a unas 2 personas, así que teníamos una pequeña y modesta muestra de 8 personas para una semana, pero oye, me parece un número que está bastante bien. Y además luego contrastarlas entre ellas, ¿no? Ver lo que me había dicho a mí una persona y lo que le había dicho otra persona a mi compañera, y luego decir, vale, pues ¿a qué escuchamos de toda esta cacofonía de voces que nos están diciendo opiniones diversas? Es cierto que no se hacen entrevistas en todos los diseños de producto digital, pero es una práctica bastante común, y sobre todo si es un producto muy enfocado a la usabilidad, sobre todo en empresas grandes. Después de realizar las entrevistas tuvimos que transcribirlas, que fue otra pequeña aventura, porque lo hicimos por allí por septiembre, octubre del año pasado, y por aquel entonces las IAs de transcripción de texto no estaban tan a tope o eran de pago, que ahora pues con Notion mismo puedes hacer y grabar y transcribir entrevistas, que fantástico, pero en aquel entonces no estaba. Yo recuerdo subir los vídeos a YouTube, como este que estáis viendo, pero totalmente privado, dar al botón de generar subtítulos, coger esos subtítulos, luego descargármelos, vamos, un poco una movida. Juntando un poco estas observaciones personales que hicimos de manera manual, intentando recabar la información de todas las personas y a través de los diferentes bloques temáticos que les habíamos planteado, y la información que nos estaba proporcionando la IA al analizar todas estas transcripciones, sacamos los insights de la fase de investigación. ¿Qué narices es un insight? Te estarás preguntando tú ahora mismo, probablemente. Todo el derecho del mundo, ¿eh? Yo estaba igual que tú hace cosa de un año menos. Un insight, en resumidas palabras, es una verdad oculta o una afirmación que no es obvia de primeras, pero que una vez realiza investigación, pues dices a lo, ostras, es verdad, ¿sabéis? Es como un poco ese momento, ajá. Por ejemplo, en nuestro caso, las personas de la generación sándwich no necesitaban más listas de tareas o mejores maneras de organizarse, sino necesitaban algo que tomara decisiones por ellos. Este es solo uno, hicimos un repositorio entero, obviamente pues no todos los insights tenían la misma importancia, pero fueron como todos los pequeños aprendizajes que sacamos de esta investigación y que dejamos bien documentados en Notion, como todo este proceso en general, para que pues si esta investigación se ha de retomar en el futuro o queremos revisitarla en cualquier tiempo, pues que sepamos dónde poder acceder. Una vez tuvimos estos insights y ya todo nuestro conocimiento fundamentado, pues ya pudimos refinar esos proto cosas que os había contado. Hicimos ya los definitivos Problem Statement, User Journey y User Personas. Cerramos investigación y pasamos ahora a ideación. Esta fase un poco de pensar, venga, tenemos toda esta información y ahora ¿qué hacemos con ella? No sé si os habéis dado cuenta, que seguro que sí porque sois todos muy listos, pero no hemos hablado todavía de funcionalidades en ningún momento. Estamos hablando todo el rato de problemas, personas y qué estamos solucionando o qué problemas tienen. Pero señores y señores, ya toca hablar de ello, ya va siendo hora porque tenemos que hacer pantallitas. En diseño digital se usa siempre o casi siempre la metodología del doble diamante, que consiste en abrir mucho tu campo de vista, tu campo de investigación, tu campo de todo, para luego, una vez ya hayas
recopilado toda esa información, empezar a concretar y a cerrar, a refinar. Para ello hicimos técnicas como un benchmark con otras aplicaciones, que consiste pues ver qué hacen competidores directos e indirectos en varias secciones, o ideas que a ti se te han ocurrido, tanto para ver pues qué tienen, qué les faltan, cómo podemos hacerlo nosotros mejor, o qué hacen todos que tenemos que hacer nosotros también, porque es algo básico que está en nuestra competencia. También empezamos a establecer las primeras épicas e historias de usuario, que son dos palabras que se usan mucho en producto digital, pero para que tú y yo nos entendamos, por si no eres del mundillo, básicamente qué cosas quieres que haga tu aplicación. Es decir, si tú como usuario X quieres hacer una cosa, ¿qué funcionalidad puedo darte yo para que tú puedas cumplir tu objetivo? Más o menos eso es una historia de usuario. Y de ahí fueron más o menos saliendo las primeras funcionalidades, ¿no? Pues decíamos, pues creemos que quizás para solucionar este problema podemos hacer un calendario, pero este calendario que tenga como las diferentes tareas agrupadas según el miembro de la familia, o que se puedan delegar tareas y cosas así, un poco brainstorming. Todo esto siempre desde la idea de hacer algo pequeño, más bien MVP, y intentar solucionar un problema bien, en vez de solucionar todos los problemas que a lo mejor tenían nuestros usuarios, porque a lo mejor no podemos solucionarlo todo, que eso también hemos de tenerlo en cuenta. El paso después de todo esto fue, venga, todas estas ideas que están a punto de explotar en la cabeza, hay que, por favor, pasarlo ya a algo tangible. E hicimos nuestros primeros wireframes de baja fidelidad, que vienen siendo pantallas con muy poco mimo visual, pero que nos sirven pues a ver dónde irían distintos elementos, como tarjetas, botones, y que ya empiece a tomar un aspecto corpóreo nuestra idea. Sobre todo ayuda muchísimo también a nivel de jerarquía y de ver cómo interactúan pues unas pantallas entre otras, ¿no? Yo pulso este botón y me va a llegar aquí, o yo pulso este otro y si hago scroll me voy a esta otra pantalla, ¿no? Pues esto es muy cómodo hacerlo en muy baja fidelidad, porque si luego no funciona es mejor tirar eso que tirar tu pantalla perfecta. Una vez tuvimos ya este primer acercamiento de sí, creemos que esto va a ser nuestra aplicación, más o menos, la testeamos. Y esta parte fue caótica absoluta, porque hicimos un testeo no moderado. ¿Qué diréis? ¿Qué es un testeo no moderado? Estás diciendo un montón de palabrejos que yo no estoy entendiendo, que no pasa nada, yo os lo explico. Un testeo no moderado significa que yo te doy a ti tu aplicación, yo me voy y tú interactúas. Lo hicimos con una herramienta súper chula que se llama Maze, que es muy guay pues para preparar este tipo de testeos y probar sobre todo producto digital, ¿no? Es algo muy nicho, quizás no lo usáis nunca, pero quizás sí, así que yo os lo dejo. Y nada, con Maze hicimos este como mini examen, mini testeo de esta pantalla, donde tienes que pulsar para hacer esto, o sigue este flujo para conseguir este resultado. ¿Qué pasa? Que al ser un wireframe de muy baja fidelidad, la mitad de nuestros usuarios, que recordemos son personas de mediana edad con hijos y ancianos a su cargo, o sea que quizás no están al día con las últimas tecnologías, pero porque no pueden, pues tuvieron ciertos problemas para hacer el testeo, pero básicamente porque a veces nos decían se me cierra la aplicación, o no entiendo por qué es tan fea. Teníamos muchos comentarios de por qué era tan fea nuestra aplicación. Sí, es un poco, pues porque sí. Fue un poco caótico, pero sí que obtuvimos ciertos resultados de ciertos apartados que dijimos, vale, esto tenemos que mejorarlo. Y tiene cosas como, por ejemplo, los mapas de calor o las estadísticas, que súper chulo, o el conteo de tiempo, una herramienta súper potente. Ya teníamos como esa versión 2.0 de los wireframes más o menos, que ya teníamos listos para pasar a diseño visual. Y con todo esto salió Niva, que es la aplicación que diseñamos finalmente. Os cuento rápidamente de qué va para que me sigáis más que nada. Pero la idea era hacer esta aplicación que está basada en una inteligencia artificial a la cual tú pues le cuentas un poco tu estilo de vida, tus hábitos, con quién vives, etcétera, etcétera. Y a partir de esta información ella coge tus tareas o las tareas que piensa que vas a tener en el día, ¿no? Pues por tu estilo de vida o que se las puedes ir contando tú, y te genera un calendario organizado según tus prioridades y te ayuda también a delegar, que es algo que de normal cuesta bastante en este tipo de personas. Tiene algunas otras funcionalidades como un calendario que puedes ajustar pues o de manera manual o de manera pues más a través de audio, porque es una manera más rápida que también ayuda a ahorrar tiempo. Cuenta también con un apartado de métricas y estadísticas semanales tanto tuyas como de tu familia, porque la idea es que sean una especie de cuentas compartidas, ¿no? Donde tú puedes ver lo que haces tú, pero también lo que hacen los demás y pues mandaros tareas entre vosotros para optimizar el tiempo libre y el de descanso, que era el objetivo último en todo momento. La idea de todo esto surgió un poco porque queríamos plantear un onboarding que era muy largo, es decir, esas primeras preguntas que te hace la aplicación al empezar, pero había muchísimas y además las personas tenían que poner un montón de información, así que uno de los profes de garaje nos dijo, oye chicos, ¿y si este onboarding lo hacéis hablando y es como una IA que te escucha? Nosotros pensamos, ¡fua, qué chulo! Y a partir de ahí pues la rueda giró y llegó a lo que finalmente fue el producto. Una vez que tuvimos esos wireframes de baja fidelidad fantásticamente acabados, pixel perfect, en el máster tuvimos un módulo de diseño de interfaz de UI que después de tantos meses diseñando en blanco y negro y solamente escribiendo en Notion, creo que todos teníamos muchas ganas de ponernos con ello. Estuvimos aprendiendo pues un montón de fricadas máximas, ¿no? Pues de cómo ajustar píxeles para que ópticamente se vean bien, pero a nivel friki absoluto, y también otras varias para analizar tanto análisis de tendencia como estilos gráficos y lo que es el diseño digital. Pero tuvimos aquí nuestro primer gran dilema, y es que sí,
os he dicho que teníamos muchas ganas de ponernos a pintar pantallas, como les gusta llamarlo a veces a otras personas. Pero a la vez, momento lienzo en blanco, chicos, llevamos 3 meses hablando de esta aplicación y éramos 4 personas con 4 ideas totalmente distintas y tuvimos que empezar a hacer un poco esa masa de arcilla, esa plastilina, mezclarlas todas y que saliera algo increíble. Sabíamos que queríamos un tono amable, porque al fin y al cabo nuestro público era 100% familiar, ¿no? Y no te esperarías un tono súper técnico o súper refinado para algo que vas a usar para cuidar a tus seres queridos. Pero tampoco queríamos aquí todos esquinas redondeadas, color rosa chicle y que fuera como prácticamente para niños. Ese no era el tema. Entonces queríamos que también tuviera ese pequeño punto un poco más moderno, un poco más techy, pero sin pasarnos, ¿no? Era encontrar ese equilibrio, que no siempre es fácil. Y a todo esto, súmale tú el reto de que teníamos que diseñar una inteligencia artificial, pero que no se sintiera nada de lo que ya había en el mercado. Y no sé si os habéis dado cuenta, pero hay como muchas IAs todo el rato saliendo y cada una luce de una manera, entonces era como, vale, chicos, ¿quiénes somos nosotros en medio de todo esto? Así que para definir la identidad visual hicimos muchas pruebas. Y cuando digo muchas son muchas. Yo os voy a dejar por aquí por pantalla algunas de las mías y pensad que solo son un cuarto de lo que hizo el equipo, que todas estas pantallas que hay aquí, todos estos estilos, multiplicadlo por 4 y además tened en cuenta que estas personas hacen esto por las tardes en su tiempo libre, por las noches muchas veces también, los fines de semana, así que el trabajo que hicimos fue muchísimo para el poco tiempo que teníamos libre y en periodo de tiempo, ¿no? de semanas. Pues sí, hicimos el cliché de los degradados, lo siento mucho, pero también se tenía que reconocer de alguna manera que era una IA, pero intentamos que no fuera un degradado y ya está, sino que le dimos esa pequeña vueltita de más, ¿no? Con estos elementos ovalados que vienen un poco del logotipo, que también está formado por óvalos, pero similando un poco a un corazón. Tuvimos que tomar también decisiones respecto a los colores, qué paleta cromática queríamos, y bueno, en base a los valores y a las ciertas cosas que habíamos ido viendo pues de cercanía, queremos que sea algo cálido, pero también queríamos ese pequeño contrapunto moderno que os he comentado, pues nos salió la paleta que teníamos al final. Y de tipografía utilizamos la Robert, que a mí es una tipografía que me encanta, es una tipo sin serifa, pero con remates humanistas y también tiene como estas curvas así como un poco más techy, no sé, yo creo que iba anillo al dedo. También tuvimos que ir tomando decisiones respecto a los diferentes elementos de la interfaz, ¿no? Cuando haces una identidad visual, pero de normal piensas en, uy, ¿cómo se verá esto en un cartel? Pues no, aquí es cómo se verá esto en un botón, cómo se verá esto en una tarjeta, ¿no? Tuvimos que ir buscando y encontrando y de qué manera podíamos hacer que toda la aplicación transmitiera todo lo que nosotros queríamos que transmitiera. Tengo que decir que de las partes más laboriosas de todo este trabajo creo que fue coordinar todas las decisiones que teníamos que tomar, pero porque lo he dicho, éramos personas muy ocupadas entre semana, que se reunían día a día también por videollamada a las 9:30 de la noche, que creo que teníamos todos la capacidad de tomar decisiones por el suelo, pero creo que estábamos todos tan ilusionados con el proyecto y que había nacido desde el principio con nosotros, que lo hacíamos y estábamos ahí hasta que se tomaba la decisión correcta. Hasta que no estábamos todos contentos, no nos íbamos. Como os he dicho al principio, creo que este tipo de proyectos, si no es en trabajo en equipo, nunca salen tan bien, pero porque nunca tienen tantos puntos de vista o tantas ideas o tanta mezcla de inputs distintos, de gente distinta, de métodos de trabajo, así que yo siempre fan de trabajar en equipo. Lo siento mucho, sé que hay gente a la que no le gusta, pero una vez hicimos ya todo este trabajo de aplicar todas nuestras decisiones a absolutamente cada uno de los píxeles que había en esas pequeñas pantallitas que diseñamos, pasamos ya a nuestra segunda fase de testeo, que tenía además todo el sentido del mundo, porque todos estos comentarios que nos habían hecho de qué fea es tu aplicación, pues ahora como, mírala, ¿era fea o no era fea? Mírala y dímelo otra vez a la cara si tienes las narices de hacerlo. Además ahora teníamos bastantes flujos bastante corregidos y las interacciones pues podían hacerse un poco más animadas, más reales, para que la persona que tenías delante pues sintiera que lo que tenía en la mano funcionaba. Es cierto que este testeo salió mucho mejor, pero porque fue un testeo moderado. Es decir, nosotros estábamos al lado de las personas que estaban probando la aplicación, así que si tenían alguna duda de, oye, ¿por qué me está saliendo aquí esta barra de arriba? Y nosotros decíamos, no te preocupes, es el navegador, no pasa nada. También es cierto que un testeo moderado, pues de normal se puede hacer a menos personas, así que tienes que estar muy atento, tienes que estar grabando pantalla, grabando la conversación y apuntando todos los puntos de dolor o todos los puntos de éxito que vas encontrando. Estuvo muy chulo porque también aprendimos la diferencia, ¿no?, entre esos dos tipos de testeo y de aquí apuntamos también obviamente muchos cambios que luego aplicamos a las pantallas ya finales. Así que después de esta fase ya teníamos oficialmente nuestro primer MVP o mínimo producto viable, que viene siendo como esa versión 1.0 del producto, totalmente cerrado. Como ya os conté en mi vídeo de cómo hacer un Behance, que si no lo habéis visto, por cierto, os lo dejo por aquí, de nada nos sirve un buen proyecto si no está bien contado. Así que mi equipo y yo nos propusimos tener la presentación totalmente cerrada, en este caso en formato Behance, para el mismo día de la entrega. Si soy sincera, yo en retrospectiva no sé muy bien cómo lo hicimos, porque empezamos a prepararla un sábado y la acabamos un jueves. Nos vendimos un petardazo, pero porque hicimos todas las animaciones, todas las slides, todas las presentaciones, toda la narrativa de esto es el proyecto y esto se cuenta así, todo lo que veis ahora mismo en el proyecto que está online y en mi portfolio es lo que hicimos en 6 días. Que
que de normal, aunque sí está ahí, tardamos muchísimo en hacerlo. Tengo que decir, eso sí, que para hacer animaciones usamos bastante Jitter, que es una herramienta online y que para animar cosas así chiquititas es súper útil, y que si no la conocéis, pues bueno, os lo dejo como recurso porque creo que mola. Y además también exporta bastante bien en GIF, que es algo que os mencionaba en el vídeo del Behance. Os enseño brevemente nuestros bocetos del Behance porque si no le dimos 1500 millones de vueltas, no le dimos ninguna. Finalmente lo lanzamos, lo presentamos en clase y ya está, no, se acabó. Bueno, no del todo, porque tengo que decir que a la gente le está gustando muchísimo, y tanto a mí como a mis compañeros nos han llegado algunas ofertas de trabajo o de encargos a raíz de ese proyecto. Así que, como diría mi querido Austin Kleon, show your work y enséñalo en internet si puede ser. Fue por el resultado visual, fue porque además incluimos pasos como la metodología, nuestros tiempos y demás en lo que es la presentación. Fue por ambas, y porque realmente lo que le gusta a la gente cuando contrata diseño es alguien que sea capaz de resolver varios problemas de golpe. Yo creo que es la última, pero cada uno dirá. Y con esto y un bizcocho ya estaría el proyecto. Así, a modo de recapitulación, yo tengo que decir que todo el proceso en sí fue muy intenso, y yo esos primeros meses de este curso tenía mucho estrés encima y sentía que siempre tenía cosas que hacer porque era un proyecto que era muy demandante, sobre todo la fase de investigación. Ya os he contado que me quedé un poco traumada con esas entrevistas en 3 días entre semana. También tengo que decir que a medida que se fue definiendo, que ya teníamos las funcionalidades, que ya empezamos a tener esa identidad visual, siento que cada vez, al ser un proyecto que nació literalmente de nosotros, cada vez yo le tenía más cariño. Del resultado, sí, estoy muy orgullosa, pero creo que estoy más orgullosa de las metodologías y de la manera de trabajar que he aprendido, y de haber podido trabajar con gente tan bonita. Las videollamadas después de cenar, pues no las he hecho tanto de menos, pero en el fondo estuvo bien. Y de nuevo, si no lo habéis hecho ya, os recomiendo un montón que miréis el trabajo de Aina, de Ayla y de Luca. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Yo tenía muchas ganas de volver a enchufar la cámara, coger el micro y ponerme a hablar aquí con vosotros y a contaros pues alguna movida de diseño o alguna movida de un proyecto, la manera de pensar, cualquier cosita que pues os pueda o enseñar o inspirar un poquito. La vida últimamente está siendo un poco caótica, pero solo nos quedan 2 meses de máster y estamos acabando ya el último proyecto, que además está quedando muy chulo. No quiero hacer hype, pero yo creo que os va a gustar mucho, así que estad muy atentos para cuando os lo enseñe. Y nada, un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.